Buenos días. Quisiéramos comenzar a presentar hoy em, el último autor que vamos a tratar en este conflictivo y difícil año lectivo del 2020, que es el maestro Eckhart. Em, Voy a empezar formulando cuál es el programa de pensamiento y de escritura que él tiene formulado expresamente en el comentario a algunos textos del Nuevo Testamento. Voy a plantear algunos elementos de su propia vida y después nos vamos a detener en lo que sería el núcleo fundamental de su reflexión a modo de hacernos presente, tener una mirada o alguna perspectiva general. En primer lugar, el programa que Eckhart expresamente formula es que lo que él busca es demostrar por medio de las razones naturales de los filósofos la verdad de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Demostrar por medio de las razones naturales de los filósofos. Y este proyecto de demostrar por medio de razones naturales incluye no solamente la creación, como lo señala agudamente Kurt Flash, no es algo que quiera solamente demostrar la creación, que uno diría, bueno, también lo han hecho otros autores, sino demostrar también la encarnación y redención e incluso todo lo que es la bienaventuranza del hombre. Ese es su proyecto. Y ese proyecto, dice también Flash, para hoy he trabajado varias cosas de Flash, varios libros y artículos de Flash. Ese proyecto de hacerlo por las razones naturales, dice Flash, por más que Eckhart se separe en muchos puntos de Averroes, pero este proyecto no podría sostenerse sin Averroes y sin Averroes leyendo a Aristóteles. Y por lo tanto, tenemos que pensar, dice el autor, en que se ha producido una nueva filosofía en el seno del cristianismo, una nueva filosofía o un nuevo proyecto filosófico que no es equivalente al de Tomás de Aquino y que no es equivalente al de Agustín, que tiene muchísima influencia, por una parte, de grandes autores como Aristóteles, como Averroes, como Avicena, como Moisés Maimónides, pero que tiene también la influencia de aquellos de los cuales proviene a nivel de su propia filiación este, en órdenes religiosas. Eckhart es dominico y en esa filiación tiene muchísima influencia tanto de Alberto Magno como también de Dietrich de Freiburg, que son los dos dominicos que le preceden en la cátedra para dominicos extranjeros que había en París. Eh, Voy a tratar de mostrar, si me es posible, eh, algo que tiene que ver con lo que decíamos al comienzo sobre el debate epistemológico en la Universidad del 20, que es la gran importancia que tiene en la intelectualidad universitaria, la gran importancia que tiene el tema del intelecto agente, el tema del intelecto adquirido, el tema del intelecto adepto. Bien, la gran importancia, lo que me importa señalar es que el tema, el lugar que está recibiendo el profundo impacto de la posibilidad de pensar y producir otra forma de hacer filosofía es cómo están interpretando el tema del intelecto. Y el tema del intelecto, por supuesto, con los aportes que hace Alberto, con los aportes que hace Dietrich, pero también el tema del intelecto como algo que viene desde las fuentes del Islam y, por supuesto, notablemente desde Aristóteles. Bien,
Eso es lo primero que me interesa destacar. Y por eso lo que cabe decir de este inmenso pensador, ¿no? Es decir, Eckhart es un extraordinario pensador. Y una observación que hace Flash en una obra donde está buscando las fuentes, sobre todo las fuentes islámicas, es que hay que animarse a pensar esto de qué propuesta filosófica tiene Meister Eckhart y no avanzar tan rápidamente hacia la interpretación de la mística, es decir, de que aquí lo que importa es cómo está comprendiendo una experiencia religiosa que tiene una cierta inmediatez y el estar como recibiendo fuertemente la acción divina y que hay que animarse a pensar todo esto que dice Meister Eckhart, no desplazando inmediatamente la atención hacia la experiencia religiosa, sino pensarlo en clave filosófica. ¿Qué filosofía está pensando? Porque él dice que todo, incluso lo más hondo de lo que forma parte del núcleo de fe, del ambiente, del marco o el horizonte cristiano, es posible pensarlo por las razones naturales de los filósofos. Eso es muy importante pensar, como es muy importante pensar la forma como entiende el intelecto Dietrich de Freiburg y hasta qué punto el intelecto y esta especie de autarquía de la sustancia del intelecto eh, no requiere la presencia de nada añadido fuera de él, ni siquiera el añadido, si no requiere la presencia de un añadido de gracia, ni siquiera del lumen gloriae de la cual habla Tomás de Aquino. Lo que quiero decir con todo esto es que si hay algo a lo cual tenemos que atender en Eckhart es a qué piensa sobre el intelecto. Bien, Eckhart es un dominico cuya vida transcurre entre 1260 y 1328-29. Un dominico de origen alemán que estudia en la Universidad de París y más o menos en 1302 está siendo ya maestro en la Universidad de París y es el primer momento, la primera época en la que él enseña. Y es el tercer dominico alemán que recibe el grado de maestro en teología. Los anteriores han sido Alberto Magno, Dietrich de Freiburg. En este primer periodo escribe las cuestiones parisienses, que son unas cuestiones cortas, pero en donde hay interesantes alusiones a la relación, a qué quiere decir la relación entre intelecto y ser. Se dan cuenta que eso sí nos importa especialmente. Y se piensa que ahí comienza ya a hacer comentarios bíblicos, lo que pasa es que no tenemos los textos de ahí y sí se considera que muchos de estos comentarios se han integrado al conjunto de comentarios que después van a estar presentes en la gran obra latina del maestro Eckhart, una gran obra latina en donde hay una parte de esa gran obra latina que son comentarios a textos escriturarios. Bien, más o menos entre 1303 y 1311 va a estar de vuelta en Alemania. Bueno, nos es muy importante pensar, sobre todo considerando después los conflictos de orden político que hay entre Francia y Alemania, los conflictos que tienen que ver con lo que después se conoce como el cautiverio del papado en Aviñón, quiere decir en Francia. Nos es muy interesante pensar que la vida de Eckhart se desarrolla entre Francia y Alemania, que la vida universitaria está fuertemente vinculada a Francia, más concretamente a París, y que la vida
en donde él tiene que hacerse cargo de un contacto con la gente en general, en donde predica en lengua, en el medio alto alemán, es la que se va a realizar, por supuesto, en territorio alemán. Es curioso porque la vida de Eckhart decíamos que se desarrolla entre estos dos polos, y los dos polos son los dos polos que están absolutamente presentes en el conflicto político que está en el siglo XIV. Incluso muchos de los elementos de los procesos de Eckhart o de la condena de Eckhart tiene que ver también con estas tensiones entre Luis de Baviera y el papado. Ustedes piensen que después que otros pensadores de este momento, como es Ockham, también tienen la misma tensión entre Ockham va a apoyar al emperador y va a escribir contra el gobierno tiránico del Papa. Piensen que están atravesados por este conflicto político, que es un conflicto de gran envergadura, y en este conflicto de gran envergadura se inscriben una serie de procesos religiosos sobre los cuales no es obligatorio decir que no es solo religioso, sino que también es un problema, o también es un proceso de consolidación de los poderes políticos. Bueno, Eckhart está en el medio de esto. Por eso es muy interesante pensar. Entonces, ha enseñado, le toca volver, es vicario, está de vuelta en Alemania, tiene que atender una serie de conventos de frailes y también conventos femeninos, y es una época donde desarrolla una importante labor de predicación en lengua alemana. En lengua alemana. Aproximadamente entre el 1311 y el 1313 va a estar de vuelta en París, y tenemos que pensar que en el 1310, un año antes, se ha producido el proceso y la condena de los templarios y la muerte de muchísimos templarios, y también en 1310, en junio, se ha producido también la quema de Marguerite Porete, una mística que primero estaba asociada a las beguinas, aunque ella dice explícitamente en su obra El espejo de las almas simples que ya se ha alejado de las beguinas, pero que representan los movimientos espirituales femeninos, movimientos espirituales que no son movimientos religiosos, ¿sí? Movimientos espirituales femeninos de ese momento. Y hay muchísimas de las cosas que están dichos en el texto de Margarita Porete, que por más que el texto ha sido condenado antes que ella, y el texto ha sido entregado al fuego, lo mismo, el texto ha seguido circulando, y desde el idioma inicial, que es el francés que circula en ese momento, se han hecho traducciones al italiano, al inglés. No se sabe bien si las traducciones han venido directamente del francés, porque el texto ha sido traducido al latín para que lo analice la Inquisición, pero el texto circula, y hay muchas de las cosas de esta especie de gran vacío y gran desnudez, que va a ser una de las cosas muy marcadas en el pensamiento de Eckhart, que tienen que ver con estas especies de tendencias también de la vida espiritual femenina. Bien, decíamos que él está en París de 1311 a 1313, después de que se han producido los procesos a los templarios y el proceso a Margarita Porete, y que aquí es donde da forma a la gran obra latina. La gran obra latina es esta gran obra tripartita, que se divide en una obra de proposiciones, una obra de cuestiones y una obra de exposiciones de los textos escriturarios. Se conserva fundamentalmente la última parte, si hay cosas, partes de la obra de proposiciones, es decir, están enumerados y afirmados un conjunto de proposiciones que señala Eckhart. Después habría todas esas cuestiones disputadas, les diríamos en lenguaje universitario, y después esto que son los comentarios a los textos
escriturarios. Ustedes observen cómo las estadías en Francia y en la universidad son bastante más cortas que las estadías que tiene que hacer en Alemania. Va a Estrasburgo para atender a religiosas y a beguinas, y por supuesto que también le va a tocar una predicación, una actividad de predicación popular que se realiza frente a un público femenino numeroso, ¿sí? Y generalmente la mayor parte de los sermones alemanes son de este periodo, de 1313 a 1323, son 10 años, y la mayor parte de las proposiciones que van a ser señaladas después y condenadas u observadas por la Inquisición forman parte de los sermones alemanes. Destacamos esto porque quiere decir que la obra de Eckhart tiene una gran parte ligada a la producción universitaria que se encuentra en latín y una gran parte que se encuentra en el medio alto alemán y que forman parte de los sermones que él predica delante de público en general. Si uno piensa en términos numéricos, cuando él llega a Estrasburgo, hay cerca de 85 beguinatos que reúnen a más de 1000 beguinas, es decir, no es poca cantidad de personas aquellas a las que Eckhart predica. Ahora, los beguinatos y las beguinas, que son mujeres que no quieren estar sujetas al matrimonio, ni quieren tampoco estar bajo una regla de vida religiosa, pero sí quieren vivir en común, si quieren obras de bien, si quieren profundizar en el misterio de Dios. Este movimiento de las beguinas es interpretado como poseyendo una cercanía, una proximidad muy fuerte con el movimiento del libre espíritu, quiere decir con toda una crítica a la iglesia jerárquica que busca ver cómo se siguen los impulsos y el movimiento del espíritu, por supuesto mezclado con 800.000 cosas, ¿sí? En este movimiento del libre espíritu, entonces se interpreta esto porque las beguinas tienen también una crítica muy fuerte, y Margarita Porete es un exponente clásico de eso, por más que señale que está teniendo distancia de las beguinas, hacen una crítica muy fuerte a todas las mediaciones. Y en esa crítica muy fuerte a todas las mediaciones entran, por supuesto, la crítica a la autoridad, la crítica a la racionalidad, la crítica a la mediación de la iglesia, el sacerdocio, los sacramentos. Bien, esa crítica fuerte hace que la reacción de la iglesia sea también una reacción fuerte. Son condenadas, se hace un concilio y se las condena en el 1317. De todos modos, Eckhart ha bebido mucho de la espiritualidad femenina. Y si nosotros pensamos en esto y pensamos que más o menos de esta época es el libro de la consolación, algunos de cuyas proposiciones vamos a trabajar en la clase de hoy, si nosotros pensamos en esto de que Eckhart está trabajando académicamente en la Universidad de París, se ha vuelto maestro, es decir, se ha doctorado en la Universidad de París, ha enseñado en la Universidad de París, pero por otro lado tiene una inmensa prédica popular y una inmensa prédica a mujeres. Quizás venga bien citar una cuestión de la que da cuenta Enrique de Gante y que es mencionada por Bernard McGinn
en un libro sobre esto, sobre las beguinas, sobre Meister Eckhart y las beguinas místicas, que son Hadewig, Matilde de Magdeburgo y Margarita Poret, ¿no? Que son personajes interesantísimos que tienen textos que sí tenemos. La cuestión esta que cita McGinn es una disputa que se celebra poco antes de 1290, y observen que el tema de la disputa es si una mujer puede ser maestra en teología, doctora. Como no es tan simple zanjar esta cuestión, Enrique de Gante propone una distinción entre lo que quiere decir qué razones habría para ser doctora que provengan del oficio y qué razones habrían que provengan de la posibilidad de la liberalidad de Dios. Por favor divino o liberalidad quiere decir por beneficio, por algo que gratuitamente le ha sido asignado, o por algo que corresponde a la naturaleza del oficio. Lo curioso es que Enrique de Gante dice que por la naturaleza del oficio no podría la mujer enseñar teología, y no podría enseñar teología porque no pueden poseer los 4 rasgos que forman parte del rango de doctor. Los 4 rasgos son constancia, eficacia, autoridad y efecto. O sea, a la naturaleza del rango de doctor no se le puede atribuir a la mujer aquellos rasgos que tienen que ver con lo que corresponde a lo que significa ser doctor. Sin embargo, como no les es posible negar que Dios puede libremente y gratuitamente dar su saber, participar su saber, él dice que si lo piensan por la enseñanza gratuitamente, libremente, se lo piensa desde ahí, si la mujer posee doctrina, debe serle permitido enseñar con estas restricciones, privadamente y en silencio. Quiere decir que no puede tener palabra institucional, palabra en la iglesia, en el templo. No puede hacerlo en público, no puede hacerlo delante de la iglesia. Y la otra restricción que tiene es que solamente puede enseñar a mujeres. No pueden enseñar a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede enseñar a los hombres? Porque pueden incitar a la lujuria, o porque sería vergonzoso y deshonroso para los hombres. Quiere decir, y esto dice McGinn, que pese a que puede molestarnos, no digamos hasta qué límite, pese a que puede molestarnos sin que digamos el límite, esta serie de rasgos cuya naturaleza nos impide tener, esa serie de rasgos que nuestra naturaleza no parece poder tener, puesto que pueden molestarnos todas las restricciones que están afirmadas, y cuán desastroso sería para los hombres que una mujer les enseñe, cosa que sigue siendo verdadera de muchas maneras, aún en demasiados ámbitos, aún. Lo que es interesante es que esté formulada la pregunta. Incluso cuando uno recibe una
respuesta negativa o restrictiva respecto de una determinada actividad, no deja de ser muy interesante que esté formulada la pregunta que vincula tal actividad con tal tipo de sujetos. ¿Pueden las mujeres ser maestras de teología? Bien, se dan cuenta que, eso lo traigo solamente como curiosidad porque me parecía interesante poder pensarlo, plantearlo así. Entre 1323 y 1327 deja de estar en Estrasburgo y está en Colonia, y ahí sigue habiendo prédica en alemán. En el medio de ese periodo, ¿sí?, hay todo un cuestionamiento que se le hace sobre los sermones alemanes y se le pide un requerimiento, sobre todo pensando en el Liber Benedictus, que es un libro donde están las proposiciones más troncales de muchas cosas que piensa Eckhart y más criticadas, y la mayoría de ellas les ha caído la condena. Y en 1326 el obispo de Colonia abre un proceso inquisitorial sobre Eckhart. Este proceso es absolutamente inusitado por dos razones. Uno, porque son los dominicos los que están a cargo de la Inquisición. O sea, que se lo haga sobre un maestro de la misma orden es absolutamente inusitado. Que se lo haga sobre un maestro de teología de la Universidad de París es también absolutamente raro. Sin embargo, jamás la Inquisición había obrado así. Y uno de los elementos que se subraya en las biografías es que tenemos que atender a que se está poniendo una mirada muy crítica sobre la predicación teológica en una lengua nueva, es decir, una lengua que no tiene los términos especulativos, filosóficos para hablar de teología y para hablar de algo filosófico. Quiere decir que necesariamente se están encontrando una serie de correlaciones con esta lengua que no ha surgido ni tiene una historia en los medios académicos, y sin embargo Eckhart está diciendo cosas que son que provienen de su especulación, aunque lo diga para todos, pero provienen de su capacidad especulativa. Alain de Libera dice que al hacer esto Eckhart está desprofesionalizando la filosofía y la está haciendo ingresar en otro tipo de medios que no tienen todas las restricciones ni todas las herramientas para recibir la especulación filosófica. Por lo tanto, el general de la orden ya prohíbe en algún momento, antes del 1326, ya prohíbe que se hable cosas sutiles en el lenguaje, en estas lenguas nuevas que están surgiendo, que se predique así. Y Ruch dice que es bastante llamativo que sea citado y que sea tan cuestionado por lo que Eckhart ha dicho, por lo que Eckhart ha dicho o ha transmitido, ¿no? En el 326 le instruyen la causa, le arman una comisión para que instruyan la causa. Hay primero 2 listas de proposiciones condenadas, mucho sobre el comentario del Génesis, la primera lista, los sermones alemanes y el Liber de Benedictus. Hay también, decíamos, una serie de factores eminentemente políticos, porque están en el medio de los conflictos de Luis de Baviera y del papado en Aviñón. El arzobispo que promueve la causa es un pensador muy prestigioso para el imperio, y la orden tiene mucho que ver con el papa. Entonces Eckhart viaja a Aviñón para explicarle la situación al papa, porque no le quieren aceptar la apelación,
y muere antes que el proceso acabe, pero después que el proceso acaba se hace una bula condenándolo, condenando a Edgar. Y ustedes observen que esta condena hasta tal punto sí es fuerte como medida canónica y sí es fuerte por lo que significa sobre la obra que nosotros recién disponemos de la publicación de la obra alemana de Eckhart a mediados del siglo XIX y de la obra latina de Eckhart aproximadamente a fines del siglo XIX. Por lo tanto, esta gran división de la obra y el hecho que primero haya sido conocido para el público estudioso en general la obra alemana, los sermones, y han sido muy traducidos, y que la obra latina, que, que, que a mi juicio es mucho más linda filosóficamente, ¿no? Mucho más interesante filosófica, muy interesante, muy interesante. Que recién esté disponible después, ha producido también una especie de mirada crítica de mirada sobre el pensamiento de Eckhart. El pensamiento de Eckhart primero es leído desde la obra alemana, después es leído desde la obra latina. Bueno, un pensador absolutamente interesante a raíz de todo esto, ¿no? Entonces, lo que nos interesa ahora señalar, más allá de todo este proceso que decíamos tiene factores políticos muy importantes, que es esta especie de gran tensión entre Alemania y Francia y después el papado de Aviñón, todos los procesos que hay sobre los templarios, sobre las beguinas que se están produciendo. Hay factores que son eminentemente dentro de la vida universitaria y que tienen que ver con la Iglesia. Se están produciendo en el 1270 y en 1277 la condena de una serie de proposiciones que se consideran naturalistas y que se considera que provienen de una forma de interpretar Aristóteles que es muy objetada, 1270-1277, una especie de naturalismo que desemboca en algo necesario. Y entonces eso produce una fuerte crítica y un fuerte revulsivo sobre el pensamiento universitario, porque pareciera como si Gibson llega a decir que es como si el gran proyecto de conciliación o de recepción de materiales y de asimilación que tiene el proyecto universitario se va a pique y ya no parece haber posibilidad de hacer una recepción seria de todo ese material tan nuevo sin deslizarse hacia el necesitarismo más de corte islámico. Y están, por supuesto, todos los problemas y las luchas que tienen los maestros de arte de la Universidad de París por un estatuto que sea de la suficiencia de la filosofía, que no tiene que terminar recién en la teología. Está esto de poner en duda este universo que vendría a ser necesario si es que posee esencias, se vuelve en una gran crítica sobre las esencias, una gran defensa de la omnipotencia de Dios, porque forma parte de la libertad de Dios poder hacer otro mundo distinto del que es. Este es solamente un mundo posible. Bien, son una serie de observaciones que varían mucho el problema, ¿no es verdad? Entonces, dentro de esto, sí se ha producido un gran viraje de atención de nuevo a los padres, de atención a San Anselmo, una gran reeditación de Agustín. Si leemos los textos, los comentarios a los textos escriturarios de Meister Eckhart, vamos a ver muchísimo la presencia de Agustín, muchísimo. Vamos a ver también algunos elementos que son nítidamente, hablan de alguna presencia de con escotoriúgeno, es decir, es una, pero lo más importante es
que es aquello que apoyándose en toda la tradición y debatido por todos los problemas de esa tradición y por todos los problemas de esa actualidad que tiene, que es aquello que de todas maneras se presenta como un proyecto, que es el proyecto de Eckhart. ¿Sí? ¿Qué es lo que Eckhart intenta poner y de qué manera ese proyecto del autor es también una gran crítica a los modelos de poder y de riqueza que tiene esta época, ¿no? Eso es imposible de soslayar. Así como en el pensamiento de Occam hay una gran crítica a la autoridad y hay una gran crítica que viene de una defensa, hay una gran crítica a la posesión, a la propiedad privada, que está expresada, ¿no? Como diciendo, bueno, no tenemos necesidad de naturaleza, de tener propiedad privada, no es necesario que nos rijamos por relaciones de poder y de autoridad. Y el mundo franciscano lo hace a su modo, Eckhart lo hace al suyo. Eckhart tiene también una gran crítica al poder, una gran crítica económica, pero esta crítica se realiza fundamentalmente sobre la base de este cambio de lengua. Vayamos a ver por qué significa esto en términos de la teoría que Eckhart tiene y de qué modo hace una crítica que no es solamente una crítica económica, sino una crítica a la que le da alcance antropológico, metafísico y teológico, una crítica a la posesión que se vuelve afirmación de la pobreza en otro sentido. Bien, entonces tenemos que decir, y sí nos vamos a guiar por un artículo de Flash sobre Dios en el pensamiento de Eckhart. Vamos a tratar ahora de mostrar algunos elementos que son centrales en la propuesta de Eckhart y que vamos a ver cuán alejado está de la propuesta epistemológica aristotélica, cuán alejado está de eso. Y esta propuesta tiene que ver con cuáles son los temas fundamentales que le interesan a Eckhart, así como todos hemos aprendido, todo lo que hemos estudiado medieval hemos aprendido en algún momento, que a Agustín le interesan dos temas, le interesa solamente Dios y el hombre, algo más, ninguna cosa más. Bueno, algo parecido ocurre en Eckhart, pero Eckhart no diría Dios y el hombre así a secas, sino que los temas centrales son Dios y la filiación divina del hombre. ¿Qué le interesa a Eckhart? Dios y la filiación divina del hombre. Y para esto lo que tenemos que ver es qué significa, porque Eckhart es un pensador que va a tratar de mostrar que incluso este nombre Dios no es el único nombre que podemos darlo, y Eckhart va a distinguir entre Dios y la deidad, por ejemplo. Entonces, si piensa que Dios es el ser, que es la realidad, pero que esto de ser el ser equivale a ser intelecto en el más elevado sentido del término. Quiere decir que está presente Alberto Magno, Dietrich de Freiburg, Averroes, el de Ánima, ¿sí? Y que la actividad que existe en este intelecto es engendrar la imagen de sí mismo y retornar eternamente hacia ese punto de partida de este engendrar. Subrayen de mil modos esto de que lo importante es engendrar, porque es en este sentido, es trinitario el Dios sobre el cual Eckhart está pensando, y debiéramos decir que Dios
es ser, dice Flash, porque es intelecto. Fíjense, Eckhart tiene afirmaciones donde dice sí, es el ser y demás. Pero cuando va a la explicación, la forma como está esto explicado es como si fuéramos remontados a esta actividad de engendrar, y esta actividad de engendrar es engendrar intelectivamente. Se engendra intelectivamente una imagen de sí que vuelve hacia sí. Si nosotros pensamos en el hombre, sí tenemos que pensar que el hombre, por supuesto, es fragilidad, es carne, es sangre, es frágil, es mortal. Pero en tanto el hombre es espíritu, quiere decir, en tanto el hombre es intelecto, es eso de ser intelecto, es la significación de lo humano que traspasa al individuo aislado. Quiere decir que así como hay fragilidad en el hombre, de algún modo también en el hombre hay alguna actividad que traspasa su propia individualidad y que es una especie de vía, de camino hacia la verdad, hacia la justicia, hacia el bien. Llama la atención que Eckhart no diga que tengamos que representar esto, la capacidad de verdad, la capacidad de bien, la capacidad de justicia, no diga que tengamos que representar esto como si fueran propiedades del hombre. Más aún, dice que no pueden ser concebibles, no las podemos pensar como creadas, sino como referidas sustancialmente a la esencia divina a la que el hombre ingresa, se integra, conociendo la verdad, realizando el bien, siendo justo. En tanto se vuelve veraz, en tanto se vuelve justo, en tanto se vuelve bueno, el hombre es efectivamente, realmente hijo de Dios. Y en esto, y esto es una de las cosas que más han sido cuestionadas, rechazadas, pero vamos a ver por qué, es un hijo de la misma naturaleza que el Padre. Quiere decir que este texto, que por eso algunos autores han dicho, a ver si nos fuéramos del mundo occidental y nos fuéramos al mundo bizantino y a la teología bizantina, quizás muchas de las afirmaciones de la deificación del hombre que hay en la teología bizantina nos permitirían hablar de esto sin que haya mucho conflicto. Pero esto en este ámbito y en este horizonte cultural religioso sí produce un montón de conflictos. Pero vamos a tratar de ver qué es lo que quiere decir que el tema fundamental del hombre sea la deificación, que el tema fundamental del hombre es cómo se vuelve hijo de Dios, no hijo por creación, sino hijo por deificación, hijo como quien comparte, recibe la naturaleza de Dios. Y decíamos que esta intención que tiene Eckhart es explicar todo por las razones naturales de los filósofos, que la exégesis bíblica se la hace con las razones naturales de los filósofos, y que por lo tanto esto que está diciendo aquí es como si contradijera la diferencia de las disciplinas, porque nosotros decimos, está diciendo algo que pertenece al contexto de interpretación cristiana trinitaria, y por otro lado está diciendo que lo que más importa en la vida humana, lo que importa, y lo podemos decir filosóficamente, es esta filiación divina del hombre.
Y Eckhart quiere unirlas, dice Flash, quiere unir las distintas cosas que estos proyectos del debate epistemológico se han esforzado en producir como algo separado, con principios distintos, con derivaciones distintas. Eckhart quiere unirlas, pero a partir de la filosofía. Quiere decir que Eckhart, por más que hable del Jesús histórico y demás, cuando hable de la encarnación, lo que piensa que se puede afirmar filosóficamente es que la encarnación en realidad lo que está diciendo, lo que está representando, es la posibilidad de filiación divina para todo hombre. Eso es lo que representa. Y por eso lo que él quiere es probar esta posibilidad de filiación, probarla y hacer una filosofía de la naturaleza y una filosofía moral. Por lo tanto, lo que le importa es el nacimiento de Dios en el hombre. Y esto, a juicio de él, debe ser conocido, no solo sentido, no solo objeto de devoción popular o ilustrada. Por eso, por más que él distinga entre que hay quienes puedan solo creer y los que puedan conocer, lo que él piensa es que si es posible, todos tienen que ser esclarecidos para que posean una nueva conciencia sobre eso, para que puedan conocer, porque sabiendo la verdad pueden comprender y realmente ser hijos de la misma naturaleza. Por lo tanto, todo esto que nosotros entendemos biográficamente como predicación en lengua vernácula que él está haciendo porque lo está haciendo, porque está a cargo de eso, en realidad tiene otra explicación que es una explicación también teórico-doctrinal. Tiene que esclarecer esto para todo hombre, no solamente para aquellos que se encuentran en ámbitos teóricos, académicos, universitarios. Entonces, esta predicación popular del nacimiento de Dios en todo hombre, que se hace en lengua alemana y que se hace en ambientes y en ámbitos no cultos, tiene que ver con esto de que la filiación divina es una posibilidad ofrecida a todo hombre y la encarnación es fundamentalmente la posibilidad de la filiación más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, y esto sí es una parte que yo amo mucho de Eckhart, por lo tanto, Eckhart de esto extrae consecuencias para el comportamiento religioso del hombre. ¿Y cuál es la consecuencia que extrae? Que es, decíamos, toda una crítica al poder. La consecuencia que extrae es llevar a que sea radicalmente serias, verdaderas, estas afirmaciones que están en los textos escriturarios, en los evangelios, en donde Jesús dice: ya no los llamo siervos, sino amigos. El amigo es otro yo. Por lo tanto, el hombre de Eckhart no tiene que llamar a Dios Señor. No tiene que llamar a Dios Señor, porque en el amor no hay dominio y sumisión. Y cuando le objetan por qué no parece tener lugar la oración de súplica, lo que dice Eckhart es que nada le pide a Dios, porque eso es situar a Dios bajo la identidad del Señor. Quiere decir que esa consecuencia religiosa que él extrae es una crítica al poder. Quiere decir que parte de nuestras interpretaciones religiosas y parte de esas interpretaciones religiosas en donde identificamos la relación con el absoluto, con un vínculo que es un vínculo del siervo con su Señor,
no condice con las palabras mismas del Evangelio, en donde lo dicho es: ya no los llamo siervos, sino amigos. Y el amigo es un par. Entonces, por eso, en ese amor de amistad, en donde no hay ni dominio ni sumisión, en ese amor de amistad donde no hay nada de eso, el hombre, en tanto es veraz, justo y bueno, es hijo real de Dios, quiere decir, se deifica y le pertenecen los atributos que damos a Cristo. Por eso se dan cuenta hasta qué punto estas afirmaciones de Eckhart están recibiendo todas las observaciones de la Inquisición, todas las observaciones de los teólogos. Por eso esta concepción del hombre bueno, esta concepción del hombre noble, del hombre pobre, que es la concepción de Eckhart, es la concepción sobre la cual recae el centro de la crítica, aun cuando en los textos como el comentario del Evangelio de Juan o los textos del comentario sobre el Génesis van a estar el alcance de estas afirmaciones, ¿no? Porque en el alcance de estas afirmaciones tenemos una especie de correlación entre la física, la ética y el conocimiento, que es que estas categorías que está dando Eckhart son categorías que se vuelven criterios para toda la construcción del saber. Entonces, decimos solamente algunas cosas sobre el Liber Benedictus, que habitualmente ha sido situado más cerca de 1313, pero después hay algunos autores que hacen un nuevo estado de la cuestión y piensan que es más cercano al 1318. Y en estas afirmaciones lo que se dice es que el sabio y la sabiduría, el veraz y la verdad, el justo y la justicia, el bueno y la bondad, se miran recíprocamente y se unen de modo tal que la bondad no es creada, sino engendrada en el hombre. Y por lo tanto, el hombre bueno, en la medida en que es bueno, es hijo de la bondad, engendrado en la bondad. Y todo lo que proviene de la bondad, todo lo que le es propio, el ser, el conocimiento, el amor, solamente se dan a partir de ella. Y el bueno y la bondad, como el justo y la justicia, el veraz y la verdad, no son más que uno solo, y solo se distingue entre el engendrar y el ser engendrado, porque son un solo y mismo acto. Y por lo tanto, el bueno no incluye en sí nada fuera de la bondad. Y esta bondad es engendrada. Ustedes observen que esta actividad del engendrar tiene que ver con lo que el horizonte creyente cristiano ha tornado interpretación de lo que ocurre en el interior de Dios. En el interior de Dios no hay creación, y si surge esto que es distinción de personas, es por actos. Hay uno de esos actos que es como entendido como engendrar, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Bueno, este modelo de actividad intratrinitaria es la que Eckhart piensa que está en el mismo proceso de deificación. Entonces, lo que hay en la bondad, en la verdad y en la justicia, que tenemos derecho a pensar que es una referencia, esto último de la justicia, que es una referencia a Anselmo, y a la justicia como santificación, a la justicia como justificación, como santificación, no como justicia política o justicia social.
Este modelo es un modelo que uno diría que en otros contextos se encuentra nítidamente dentro del contexto teológico, y aquí sin embargo es como si dijéramos la, la bondad engendrada es solo bondad, y por lo tanto eh, en esto, en lo verdadero, en lo bueno, en lo justo, ¿sí? Eh, Solamente no hay ningún otro padre, ningún otro ser que engendra más que Dios. Y por lo tanto, en realidad lo que estamos viendo es el nacimiento de Dios en el hombre, y no es el resultado de un proceso natural. Por ende, estas determinaciones puras, las llama Eckhart, esto de la verdad, la justicia, la bondad, no se deducen de ningún proceso, ni de las potencias más elevadas del alma. Por lo tanto, si nosotros pensamos en el intelecto y en la voluntad, no están mezcladas con la materia, son liberadas, diríamos nosotros, no tienen nada en común con lo que es. Y la observación que hace Flash es que, bueno, nosotros escuchamos esto, y si a algunos les damos en un primer momento el rostro de, bueno, esto es mística, ya está. En realidad, dice, esto es teoría del intelecto interpretada por Averroes y por Alberto Magno. El intelecto no produce esas determinaciones puras. Lo que el intelecto debe hacer es vaciarse de todo lo que es del orden del objeto, liberarse de todo, desvestirse de la imagen hasta de la suya propia, para que su vida se vuelva la vida libre de Dios. Por lo tanto, y esto en relación con lo que es, antes de pasar, por lo tanto, todo este proceso intelectivo de conocer, de ingresar en la bondad, de ingresar en la justicia, este proceso, si lo miramos en relación a la creación, este proceso es un proceso de descreación. Conocer es descrearse, puesto que es recibir aquello en lo cual uno procede solo de Dios y se vuelve deificado de la misma naturaleza de Dios, con la única diferencia de que en uno esa naturaleza es recibida, engendrada. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es vaciarme, empobrecerme de toda mi misma naturaleza, para poder provenir solo de aquello que es la naturaleza de Dios. El hombre no recibe entonces ninguna orden o mandato. Su vida es la divina, pero solamente puede ser la vida divina si el hombre se vuelve extranjero respecto de sí mismo, en un sentido muy diferente al sentido de extranjería de Camus. El sentido de extranjería de Camus, que es esto de que uno se siente extranjero de la misma humanidad, aquí es como si uno procediera, uno es como si se vaciara y se volviera distante de uno mismo, distante de las propias imágenes que la vida acumula, distante de la misma autoimagen que uno tiene, vaciarse en todo eso para que lo único que existe en uno sea esto que es engendrado, que es la vida en Dios. Y eso solamente puede volverse extranjero respecto de sí mismo si no busca apoyo ni en las cosas ni en sí mismo, lo cual quiere decir volverse pobre. Se dan cuenta que esta pobreza no es solamente una pobreza
económica, aunque se vuelve una crítica a todos los ideales económicos. Recuerden que en el siglo XII se está produciendo ese gran cambio económico del paso a que el valor económico central sea la tierra, a que el valor sea la moneda, que es un bien de intercambio. Recuerden que eso produce toda una variación en los modelos de riqueza y en los modelos de sociedad, en los modelos de pobreza. Por eso produce un montón de cosas. Lo que hace Eckhart es decir que la pobreza es una pobreza que se vuelve apertura a la verdad de la deificación, y que tiene que haber una pobreza de corte nítidamente eh, eh, metafísico, porque tengo que desposeerme de todo lo que soy. ¿Para qué? Para ser solo aquel que procede de Dios, que es hijo de Dios. Entonces lo que dice Flash es que esto está coordinando, estas afirmaciones que hace Eckhart, están como coordinando tres complejos teóricos y lo están transformando. Esos tres complejos teóricos son, por un lado, el dogma trinitario cristiano, en segundo lugar, la teoría del intelecto aristotélico, y en tercer lugar, la idea filosófica radical de la pobreza. Por eso, se vuelve en orden a lo primero, al complejo trinitario. Lo que ocurre en el interior de la Trinidad se transforma en rasgo de la vida humana, en la medida que, y Flash hace hincapié en esto de que en la medida que el hombre se vuelva verdadero y justo, porque eso solamente puede volverse como habiendo sido engendrado en uno la justicia, la bondad. Entonces, por un lado esto, un rasgo que forma parte del dogma trinitario se vuelve rasgo del hombre deificado. En segundo lugar, decíamos la teoría del intelecto. El intelecto es liberado, superior al espacio y al tiempo, no tiene nada en común con eso, y se vincula, y esto también es lo que no está por supuesto en Aristóteles, no está por supuesto en Averroes, se vincula la teoría del intelecto a la del verbo y cambia el lugar teórico. Por eso todo esto que vamos a ver después como esta especie de vacío que después ha sido explorado estéticamente como vaciarse de toda imagen, vaciarse de todas las imágenes de lo creado, de toda la imagen de lo humano. Este vacío es un vacío para que pueda ser engendrada la imagen que es el verbo. Y en tercer lugar, el complejo de ideas sobre la pobreza, porque el hombre que debe encontrar su vida verdadera debe dejar de lado todo objeto, todo anhelo, toda mirada sobre el fin, toda forma de vida tradicional. Por lo tanto, dejan de tener sentido la distinción entre vida teórica o vida activa y contemplativa, y lo que quiere es desarrollar una nueva filosofía del Evangelio. Y ahí une lo que está separado en tanto tal, que es la teología, la metafísica, la filosofía de la naturaleza y la ética. ¿Sí? Bueno, esto, que por supuesto lo estamos diciendo con muchísimos elementos, lo único que quiere ser es presentar esta novedad, que es como una especie de contrapartida de ese inmenso esfuerzo del debate teórico de producir determinada forma de ciencia, pero que es una contrapartida que está haciendo una asimilación muy fuerte de la noción del intelecto. Y además de hacer una mirada muy fuerte de la noción, una apropiación muy fuerte de la noción del intelecto, está como reeditando el ideal de pobreza, reeditándolo en un sentido más ontológico, es decir, y esa idea de pobreza, curiosamente, es, en el caso de Eckhart, el hombre pobre es el hombre noble. Por lo tanto, se produce también una especie de subversiva inversión
de las distinciones sociales, porque el noble es el que puede despojarse de todo, y aquel que no puede vaciarse de todo no puede transformarse en aquel que procede solo de lo divino. Ustedes se dan cuenta que esta forma de pensar ha hecho que también se estudien o se profundicen muchos aspectos de la comprensión de Eckhart, por su relación con el budismo zen. Se han profundizado muchos aspectos sobre, para entender el vacío, el lugar del vacío en el arte, ¿no? Es decir, esos son como los elementos que se han hecho presentes. Bueno, es un pensador absolutamente interesante, absolutamente creativo, y hace otra forma de organización del conocimiento, otra forma de organización de la vida humana que es distinta, distinta a la de Tomás de Aquino, distinta a la de Agustín, y que está en relación con todos los conflictos sociopolíticos de ese momento, que es crítica de la autoridad y del poder y del valor económico, así como son los franciscanos, y que va a dar, o que nos da otra versión del medioevo y otra versión del siglo XIII.